Mr. President, first of all, I think I speak on behalf of everyone here, considering your schedule and all Sí, the son muy buenos challenges you noticias have, y todos los días to say thank you so 15.000 much for americanos cruzan la literally frontera flying in solamente here para today arreglarles just los to be dientes. with Sí, es us. una So muy buena please, thank you very oportunidad. much. De hecho, Thank you, because it's una very de important las for me and cosas for que quiero Mexico poder hablar tourism. con mis amigos I en realize el how important gobierno it estadounidense is es to que yo be sé que here, este so país thank you for the tiene invitation. serios problemas And you and I financieros have talked about this relacionados con before. I've been going to Medicare. Mexico since I'm 21 years old. Es We posible really can't have a reducir discussion about Mexico los or Mexican costos tourism de today Medicare si es without que el addressing the gobierno les elephant in the room, permite if you a la will, persona about americana the recibir drug wars, servicios the médicos en cartels, the México. violence, what you see in the Déjame les media, cuento de otras the cosas. numbers No, themselves, I'm sure es see todo el them more mundo than I gana. do. Muy bien More than servicio, 34,000 calidad. people murdered. It Y makes, sería más barato it makes life para las difficult from an image personas y más perspective, to say barato the para el least. gobierno. Y otra Can you cosa, give us an update hay on what's going un on right millón now? de americanos que viven en matter, México the hoy, point is, 1 we are millón, working really hard. y todos de We are ellos prosecuting están the criminals, recibiendo facing them, buen keeping servicio, them no really solamente hard. servicios médicos. Second, we are Puede preguntarles reinforcing el institutions por in the qué sense o that we cuáles are son las building razones or por las que están rebuilding viviendo en México, local police court, y federal probablemente la police respuesta court, va a ser making porque estamos better disfrutando de este justice maravilloso programs, país. No solamente el rebuilding programa de salud, no attorney solamente el general programa de salud. offices and so on, and particular work Bueno, in cuando usted se social term with the people. enfoca But let en, me tell you, cuando Peter, habla that, sobre su enfoque en turismo y nombra el beyond año de that, turismo, we are es una advancing and buena building marca, una buena new campaña, pero ¿cómo institutional manifiesta framework eso en su for propio But in gabinete? Porque particular, todos let me tell you traen that, algo nuevo even a la with mesa. this, El ministro news de related with Salud. Mexico, ¿Y the crime itself, cómo the relaciona serious esto al año de crime, turismo? is not affecting La tourists, idea de que sea el international año del visitors turismo, to el Mexico. 2011 es el And año yet, de turismo the en worst México, four-letter word that starts with F es que in the world of travel is para fear. que empieza con People are F afraid. en inglés Yeah, es but let me tell you el that temor. we received last La gente year tiene more miedo, than sí, pero 23 déjame le digo million que people, recibimos a más de international 23 visitors to millones de personas, turistas And internacionales you a can count México, on y your ustedes fingers pueden the contar cases related with international en las manos Actually, los incidentes con the rate of affected was turistas internacionales. De almost zero, hecho, or el efecto era 0 o 0,0001. For instance, Por ejemplo, visitors a los visitantes probablemente que visitaban a México en cruceros, más de 6 millones, y tuvimos un incidente único que se resolvió muy rápidamente. Así que estamos trabajando muy duro. La violencia o el crimen no está afectando a los turistas y de hecho se está pasando muy bien en México. De hecho, creo que Cozumel es el puerto más visitado en el mundo ahorita, ¿no? Para cruceros. Sí, de hecho, Cozumel es el más visitado puerto del mundo. Porque muchas personas les gusta ir al Caribe y tenemos la mejor parte del Caribe. Probablemente la gente que está buscando una isla en el Caribe, nosotros tenemos nuestra propia isla, que es Cozumel, más grande que varias de las otras, más grande que Barbados y Arubas, San Vicente y otros. Así que no solamente los turistas, yo por mi cuenta, mi familia iba a Cozumel también, es un lugar maravilloso. Y aún así usted le afecta de forma muy directa por advertencias del secretario del ministro interno y pinta un cuadro y seguro que usted sabe que esto afecta a todo el país de México. Sí, eso es un error, porque déjeme decirle que si usted considera la cantidad de homicidios per cápita de 100.000 personas, en México tenemos un problema, 16, 17 homicidios por cada 100.000 personas, pero esa tasa está más baja que la tasa de homicidios en Washington, D.C., o en Pittsburgh, o Atlanta, o New Orleans. De hecho, Quintana Roo, como ejemplo, tiene la tasa más baja de homicidios por 100.000 personas que cualquier otro lugar en el Caribe, incluyendo Puerto Rico. Así que tenemos quizás un problema serio de percepción. Y sí, hay ciertos lugares, ciertas ciudades en México donde hay problemas, como la ciudad Juárez, por ejemplo. Hay ciertos lugares en la frontera, pero el resto del país es un lugar muy apacible. Déjenme les cuento, en Yucatán tiene menos de 2 homicidios por 100.000 personas. Y es casi la misma tasa que varias ciudades, lugares en Europa, y por supuesto mucho más bajo que cualquier otra ciudad o cualquier otro lugar en la región.
y aún below several cities here in the States. menor a varias ciudades aquí en los Estados Unidos. También es cuestión de tamaño, y para revelación completa este año el presidente de México fue mi anfitrión al cruzar el país un periodo de 5 o 6 días. Y una cosa que me impresionó a mí eran las distancias involucradas, la distancia entre Tijuana y acabamos de hablar de Cozumel. La diferencia entre qué? Bueno, pudiese ser, por ejemplo, si usted vuela desde Tijuana a Cozumel, tomaría más tiempo que ir de Madrid a Moscú, como ejemplo, en Europa. O es el equivalente de ir de costa a costa en los Estados Unidos, que es un poquito más corto, pero es un país muy, muy grande y muy variado. Tenemos desierto, como aquí en Nevada, pero también tenemos las selvas, tenemos 10.000 kilómetros de costa, las mejores playas en el mundo, puedo decir eso. Y para el turista, lo que deseen. Si están buscando playas, tenemos las mejores del mundo. Si están buscando lugares ecológicos, tenemos los mejores en América. Teotihuacán, Chichén Itzá, una de las 10 maravillas del mundo. Si están buscando selvas, las tenemos. Si están buscando ciudades coloniales, las tenemos. Así que tenemos todo. Lo único que no tenemos es la nieve, pero eso no puedo arreglar por el momento. Aunque cuando estuve ahí conmigo en Chihuahua sí hubo nieve. Ah, sí, cierto. Cierto, que estamos haciendo esto, tienes razón. Tengo que arreglar eso. Bueno, hablando de arreglar eso, quiero regresar una cosa más de la imagen, porque tiene la frontera con Arizona, con Texas. Y es un problema de frontera para ustedes también. Hable conmigo sobre eso, porque nosotros somos sus vecinos, estamos aquí en Estados Unidos y aún así el problema empieza ahí. Sí, y de hecho estamos trabajando juntos, tenemos que trabajar juntos con los Estados Unidos y lo estamos haciendo. En un sentido, estamos buscando una frontera mejor en ambos lados. Estamos trabajando en cierto sentido para establecer una frontera más segura. Eso quiere decir que estamos reforzando los cuerpos policiales, estamos utilizando la fuerza completa del Estado para ejecutar la ley en la frontera por el lado mexicano, y estamos recibiendo más cooperación que antes, que en la historia, de agencias americanas. De hecho, a la iniciativa Marian estamos recibiendo soporte. Bueno, no es cuestión de cifras ni cantidad de apoyo, porque el esfuerzo principal se hace parte de mi gobierno, pero la calidad de eso es sumamente importante. Por ejemplo, estamos recibiendo tecnología, el último modelo para la vigilancia y el enjuiciamiento de los criminales, recibiendo apoyo para la capacitación de personas con las nuevas normas clasificadas para establecer las normas similares de otros estados, de otros países. Estamos trabajando juntos, estamos procurando el mismo propósito, que es tener una frontera más segura para el beneficio de las personas de dos países. Y en esa frontera, aún así, más de 6.000 tiendas de armas están convenientemente ubicadas en la frontera entre Arizona, Texas y México. Ese es parte del problema. ¿Sabe, Peter? Yo sé cuán sensible es este tema relacionado a las pistolas y las armas, y eso es parte del problema, que tenemos que entender esto. De hecho, hay por lo menos entre 6.000 y 8.000, según nuestros récords, tiendas de pistolas en la frontera con México. Solo en mi gobierno hemos incautado más de 100.000 armas en 4 años. 85% de ellas fueron compradas en los Estados Unidos. Así que respeto la Constitución americana y la segunda enmienda, pero estoy muy seguro de que todas esas armas no están yendo a las manos de los buenos ciudadanos americanos. Esas armas están yendo a las manos de los criminales en México y algunos de ellos en los Estados Unidos. Y mi punto es que si usted quiere analizar el momento o la fuente de la violencia inició más o menos, puede que haya sido coincidencia, yo no creo en eso, pero puede haber sido coincidencia, exactamente en el momento en el que
se caducaron las prohibiciones de armas de agresión, de assault weapons. Después del 2005 fue cuando los criminales empezaron a recibir armas más poderosas. Y estamos lidiando con ellos, estamos enfrentando a ellos y estamos avanzando sobre ellos. Pero es parte del problema. Yo le dije al presidente Obama sobre esto y él se dio cuenta cuán importante lo es. Mi punto es que tenemos que explicar a la gente la importancia de hablar sobre este problema porque es una parte del cálculo muy importante. Y hasta cierto grado es un arma de doble filo porque usted me dijo una vez que el consumidor más importante de drogas está entrando por sus puertas de atrás. Ese es el punto. Hemos estado en un edificio en el que mi vecino es el mejor cliente o consumidor de drogas en el mundo y todos quieren venderle drogas por medio de mis puertas y mis ventanas. Y es un problema muy complejo. Así que la otra parte del cálculo es que tenemos que trabajar juntos para reducir la demanda de drogas, para reducir el consumo, porque si usted no reduce la demanda, va a ser muy difícil hacer algo para reducir lo que está disponible, que estamos tratando de hacer en México. Pero déjame digo, Peter, que a pesar de que el hecho de que hay muy detallado la cobertura del delito en México. En general, estamos trabajando a largo plazo. ¿Cómo? De nuevo, enfrentándonos a los criminales, superándolos. Déjenme les digo que mi gobierno publicó hace 2 años atrás por lo menos de los 37 criminales más procurados. En menos de 2 años les metimos en la cárcel o matamos en acción 20 de los 37 más deseados. Estamos avanzando, pero eso no es el punto más importante. El segundo, de nuevo, es construir y reconstruir instituciones legales para poder tener la mejor seguridad, institutos de seguridad y cuerpo policial en México. De hecho, estamos reconstruyendo la Policía Federal y ahora tenemos una Policía Federal muy profesional, con muchachos jóvenes, profesionales, la mayoría, ingenieros, abogados, trabajando arduamente en este asunto. Hemos revisado todos los policías federales, así que hay como confiar en ellos. Y mi meta es hacer todo, es exactamente lo mismo en todos los 32 estados de México. Trabajando con los gobernadores, pasamos a nueva ley y finalmente estamos trabajando arduamente, proveyendo de oportunidad para la juventud. Déjeme, le digo al auditorio que en 4 años hemos creado en México más de 90 nuevas universidades, 800 nuevas preparatorias orientadas a asuntos técnicos. Así que ahora en México hay más de 90,000 nuevos ingenieros o técnicos todos los años. Criados en casa, sí. Hay más ingenieros y técnicos en México que en Alemania, en Brasil o en Canadá. La primera vez en la historia. Así que la idea es proveer oportunidades para la juventud. A la misma vez, el año pasado creamos 150,000 nuevos empleos en el sector formal. Muchos de ellos a propósito relacionados al turismo. Así que estamos trabajando en eso. Déjeme regresar al punto clave, sin importar cuál sea la percepción de México, este problema, este asunto no está afectando a los turistas ni visitantes internacionales y podemos comprobar eso según las estadísticas que tenemos. En términos del compromiso al turismo, desde el punto de vista político y financiero, antes de salir acá, estamos hablando de algo que se intentó que ocurra en México. Hace un par de años trató de incorporar el Ministerio de Turismo a la División Económica, eso cambió. Y de hecho nombró un nuevo secretario de Turismo que está aquí con nosotros hoy. Ministro de Turismo, perdón. Eso empezó con usted empezar al decir que vamos a enfocarnos en el viaje, el turismo, como en realidad el número 1, sí, esa es la idea. Bueno, déjenme le explico ese punto. Como Estados Unidos y todo el país, México sufrió mucho debido a la crisis económica del 2009. Y hubo 2 opciones. Había 2 opciones para el país. Me acuerdo varias juntas en la G20, yo participaba en esas. Y me acuerdo que muchos países dijeron, no es el momento
para una estrategia de salida. Tenemos que mantenernos en la expansión de la economía, así que tenemos que preservar los déficits enormes. Tenemos que tener una política de expansión muy importante, pero para nosotros, el gobierno de México, dijimos no, eso no es la forma prudente de actuar, y como en cualquier otro negocio, la forma de hacerlo hay que cortar los gastos y aumentar los ingresos. Así que yo promoví una reforma agresiva o dinámica de los impuestos, la tasa de impuestos, y redujimos los gastos públicos. Dentro de mi propuesta para el Congreso era cerrar 3 ministerios del gobierno. Finalmente llegamos a un trato donde el Congreso dijeron, bueno, vamos a apoyar el turismo, tienen que apoyar en este caso, así que llegamos a un trato en el que nosotros íbamos a establecer el turismo como una prioridad nacional, no solamente una prioridad de mi gobierno, sino una prioridad de la sociedad civil, del Congreso, del gobierno local y, por supuesto, mi propio gobierno. Y así fue como que estamos avanzando en eso. Pero finalmente, déjeme le cuento lo que ocurrió con el G20. Muchos de esos países que siguieron la idea de tener pólizas de expansión han sufrido. Es el caso de lo que ocurrió en Grecia, Irlanda, Portugal, hasta cierto grado España, y México está desempeñando muy bien. Redujimos nuestro déficit, está en menos de 1% de GDP en este momento. Estamos creciendo, el año pasado 5,5% de crecimiento. Creamos 150,000 empleos, como ya dije, y este año, el primer trimestre, la economía de México creció como 4,6%, así que estamos en buen camino en eso. Y para aquellos que están pensando en mudarse a México, visitar México, tiene un poco de noticias en el asunto de salud. Sí, es sumamente importante. Y a propósito, cuando usted me contó eso, a mí me sorprendió mucho eso. Sí, porque me acuerdo cuán difícil fue aquí el discutir el tema sobre Medicare y salud, etcétera. Pero déjenme les cuento, en México, mi gobierno, hemos multiplicado por 4 grupo de salud. Así que en ese caso pasamos de cobertura del tipo de Medicare de 45 millones de personas a 95 millones de personas. Y ya estamos llegando a la cobertura universal para el próximo año en México. Y construimos en 4 años más de construimos en 4 años más de 1,000 nuevos hospitales o clínicas. 1,000 nuevas, y reconstruimos casi 2,000 más. En ese sentido, hemos tenido una gran expansión. De hecho, la mayoría de las personas hoy, más 90% de las personas mexicanas, la gente mexicana, tienen algún tipo de servicio médico de parte del gobierno. Así que vamos a llegar a cobertura universal de salud para el próximo año. Y déjenme les cuento, muchos americanos, por ejemplo, iban a México para recibir servicios de salud. ¿Por qué? Por la calidad, es muy buena, los estándares que mantiene el gobierno de vigilancia y supervisión de hospitales es muy buena también, y es muy barato. Así que algún día yo sé que en México tenemos la capacidad de recibir cientos o miles o millones de visitantes extranjeros solamente para ir al dentista o para estar en buen estado. Le voy a decir que hay un pequeño pueblo en otro lado de Yuma, Arizona, que se llama Algodones. Todo el pueblo no es nada más que 300 dentistas. Sí, son muy buenos dentistas. Y todos los días 15,000 americanos cruzan la frontera solo para arreglarles los dientes. Sí, es una muy buena oportunidad. De hecho, una de las cosas que quiero poder hablar con mis amigos en el gobierno estadounidense es que yo sé que este país tiene serios problemas financieros relacionados
comprados con Medicare. Es Es posible reducir los costos de Medicare si es que el gobierno les permite a la persona americana recibir servicios médicos en México. Déjame les cuento de otras cosas. No, todo el mundo gana. Muy bien servicio, de calidad, y sería más barato para las personas y más barato para el gobierno. Y otra cosa, hay 1 millón de americanos que viven en México hoy, 1 millón, y todos de ellos están recibiendo buen servicio, no solamente servicios médicos. Puede preguntarles el por qué o cuáles son las razones por las que están viviendo en México. Y probablemente la respuesta va a ser porque estamos disfrutando de este maravilloso país. No solamente el programa de salud, no solamente el programa de salud. Bueno, cuando usted se enfoca cuando habla sobre su enfoque en turismo y nombra el año de turismo, es una buena marca, una buena campaña, pero ¿cómo manifiesta eso en su propio gabinete? Porque todos traen algo nuevo a la mesa. El ministro de Salud. ¿Y cómo relaciona esto al año de turismo? La idea de que es el año de turismo, el 2011 es el año de turismo en México, es que toda agencia pública, todos ministros de mi gobierno y los gobernantes locales tienen que alinear sus políticas locales al turismo. Por ejemplo, estamos invirtiendo mucho en la infraestructura en México. 50,000 millones por año en infraestructura pública y privada, más que nunca. Y con eso estamos teniendo el cuidado para asegurarnos que si al construir una nueva carretera vamos a elegir las prioridades de acuerdo con las necesidades, por supuesto, del país, incluyendo sitios de turismo. Por ejemplo, estamos reconstruyendo la carretera entre Mexicali y la frontera hasta Puerto Peñasco, de Mar de Cortés, Baja California. El Mar de Cortés en Baja California. Con eso estamos mejorando las condiciones de infraestructura en Sonora, pero a la misma vez estamos permitiendo que el turismo por auto que llegue a la costa del Mar de Cortés. Así que en esa zona hemos construido un nuevo aeropuerto, Puerto Peñasco. Construimos una segunda pila de despegue en Cancún, por ejemplo, y hoy estamos por construir un nuevo aeropuerto en Riviera Maya, en el Caribe. Hemos modernizado más de 15,000 kilómetros de carreteras en México, y todo el esfuerzo del equipo de infraestructura en México está orientado considerando el turismo con las necesidades de turismo, igual con la medicina y salud, la educación. Estamos proveyendo nuevos productos a los estudiantes para que aprendan el inglés. Es uno de los problemas que hemos tenido en el pasado, es que nosotros como niños, los niños no tenían suficiente oportunidad de aprender inglés en las escuelas. Hoy estamos promoviendo mucho el inglés, promoviendo servicios de turismo, orientación a turismo en las escuelas, etcétera. Así que el compromiso viene de parte del gobierno federal, gobierno local y el sector privado. Todos estos compromisos están orientados hacia el turismo. Hablamos del sector privado en términos de inversión, porque muchos miembros de nuestro auditorio hoy son dueños de, operan o invierten en el viaje y turismo, por eso estamos aquí. A cierto grado tenemos un poco de temor que todavía queda de viajar a México por la imagen. ¿Qué puede decirle usted al sector privado sobre la inversión en México? Bueno, varias cosas. Es el mejor lugar para invertir. Segundo lugar, sabemos que las personas que invierten, ellos están buscando dinero, ganancia, y eso es correcto, y mi gobierno entiende eso. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarles a tener éxito en México. En tercer lugar, estamos ganando en competitividad. Hoy, por ejemplo, estaba en el avión
Y business organization estaba in leyendo que Sweden una organización de negocio en Suiza, que se llama IMD o algo así, anunció que México avanzó en competitividad 9 lugares. De hecho, bajamos del número 47 al 38. Y Brasil, el otro lado, de 38 al 34. Estamos avanzando a ser más competitivos, estamos promoviendo las mejores condiciones para inversión en México, no solamente para el turismo, por ejemplo, hemos reducido los impuestos 12% como promedio hace varios años a 4%. Y con esto las empresas de México llegan a ser más competitivas en la economía global. Déjenme les cuento que hoy 30% de los vehículos importados a los Estados Unidos son vehículos mexicanos. Y para que ustedes que tienen Blackberries hoy día, más de la mitad de los Blackberries en el mundo son fabricados en México hoy. Muchas computadoras y México está llegando a ser el campeón en fabricación. Y queremos hacer lo mismo con el turismo. Queremos enfocarnos en cuáles son las necesidades de la industria del turismo, qué es lo que México tiene que hacer para promover la inversión en México. Y estamos obteniendo mucha inversión al país. De hecho, recibí hace 2 días los números de la inversión directa en primer trimestre en México, y quizás sea la mejor que hemos recibido, porque recibimos más de 4.000 millones de dólares de inversión extranjera, y muchos de ellos son nuevos hoteles, nuevos resorts, mucha inversión viniendo de España, por ejemplo. Estamos trabajando con ellos, asegurándonos de que, por ejemplo, si ellos tienen que cumplir con requisitos medioambientales, vamos a trabajar lado a lado con un inversionista para obtener el mejor resultado y finalmente lograr esa inversión. Si alguien tiene algún problema con la autoridad local, aún con preguntas de corrupción, estamos trabajando al lado con ellos y actuando en términos legales. Entonces mi gobierno tiene un compromiso serio con las inversiones extranjeras y también las locales. Y casi suena lo contrario con los reportes de los medios hablando de las drogas y la violencia, que cualquiera pensara que el terrorismo en México ahorita hubiese bajado, pero no es cierto. No, no lo es. De hecho, el año pasado el turismo en México aumentó por más de 6% y el turista americano creció casi por 10%, aumentó por casi 10%. Me acuerdo de algunas de estas advertencias que venían del gobierno de Texas o algo así, diciéndoles a los muchachos Spring Break. Se refiere al Departamento de Seguridad Pública de Texas. Sí, sabe de quién se habla. Porque hay una razón, la razón es porque puede morir en la violencia. Déjame le cuento, Peter, yo vi a miles de Spring Breakers en México divirtiéndose. Y de lo que yo tengo entendido, los únicos shots que recibieron eran de tequila, y muchos de ellos, y nada pasó. Y él han contado eso, gente de confianza. No, pero en serio, los lugares a donde iban los turistas son lugares increíbles y no hay problemas en turismo ahí. Y por supuesto estamos asegurándonos de eso, estableciendo unos programas especiales para proteger las zonas y todo eso. Pero aún sin eso, usted puede preguntar, recibimos de nuevo el año pasado 22 millones de visitantes extranjeros, 6 millones de personas por medio de cruceros viajando a México. Además de eso, casi 50 millones más cruzando la frontera para ir al dentista, etc. Y de nuevo, muy pocos casos relacionados al crimen y violencia. Ahora México es un lugar seguro para visitar. Sí, tenemos nuestros problemas, pero estamos siendo transparentes sobre eso, estamos lidiando con ellos, estamos arreglándolos, pero a la misma vez tenemos todo. De nuevo, ¿qué es exactamente lo que quiere su cliente para sus vacaciones? Si quieren playas, tenemos las mejores.
para congresos o convenciones. What size of convention ¿Qué you want? talla de convención quiere Let me tener en tell you, México? Déjeme we le cuento. organized last Organizamos December en the diciembre del año COP16, pasado the conference of la the parts conferencia related with de climate relacionado con el We received cambio de clima. Recibimos entre global leaders, líderes globales, ministries, ministerios, of representatives, representantes, protesters, no, globaliphobics, more than 30,000 people más de in 30.000 Cancun personas last en December. Cancún en with diciembre zero pasado, incident. con cero incidente. Everybody enjoys Todos Cancun. Even the pasan bien en globaliphobic Cancún. people, they Incluyendo were la really fila happy de there. globalfobia, No estaban ahí problem. It's a very contentos. big convention. Un 30,000 congreso bastante people. grande. Now, this 30.000 past personas. February, I was in Este Mexico último febrero, City yo the estaba en day la Ciudad de that you México el día que convened a usted rather unusual group of people. Every governor con un of grupo every state in bastante raro de Mexico, personas. in Mexico Todo City, gobernante de todo for estado one en gobierno en purpose. la Ciudad de México Yes, con un we propósito. signed Sí, a commitment era for para firmar tourism. un compromiso We al turismo. Declaramos el 2011 el año de turismo en México. We signed a commitment Firmamos el in which every compromiso single en el que government, todos los local gobiernos governor, locales, mayor, congressman, private sector, committed in order Mayor, to promote the tourism. And the goal is congressman, this. Today, private sector, Mexico committed is the 10th in order to country promote in the the world tourism. And the visited goal by is this. tourism. Today, And we want to Mexico be is in the the top top 5 country countries in the world by the visited year by tourism. 2020. And we want that to is be the in the commitment, top and we are 5 working really countries hard on that, by the and year that is part of the 2020. reason why So I'm that here is the in Las commitment, Vegas and today. we are working really hard on that, and that is part of the reason why I'm here in Las Vegas today. Well, towards that end and towards that para ese vision, fin y hacia I was esa not the only meta, person yo there soy la that única day. persona que David estaba ahí hoy. Scousel was there that David day. Scousel también Talib estaba Rafai ahí, was there Talib that Rafai day. estaba Of course, presente, por Lori supuesto, Rivera, Lori wherever you Rivera, are, I donde know sea you're que out there, estés, you were there Gloria, that tú day. también estuviste ahí And I ese would like día. to invite Y me gustaría all invitarles three a of you los to come tres up de to the stage ustedes right que now if you suban can. acá al Talib, escenario. where are you? Talib, ¿dónde estás? Gloria? Gloria. Un gusto volverle a saludar. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. I saw a few minutes ago here. Yeah. Everything okay? Bien, very good. Bueno, Talib, you were there. I certainly Tú was. estaba ahí, sí, Could you definitivamente lo estuve. explain, and ¿Puede maybe the president can explicar y help quizás you el in presidente this, le puede ayudar en the Golden esto? Book? Absolutely. El It libro de was oro. a real Sí, pleasure. definitivamente fue un President Calderón, gusto. El presidente Calderón was Calderón the first fue el president, primer the first head of presidente, state el to primer receive the open letter. presidente que recibió la carta abierta. Después de eso, el presidente Zuma de Sudáfrica, 2 semanas atrás, lo recibió el presidente Schmidt also received Hungría, el it. So you presidente have Schmidt también lo recibió. the Así que privilege, usted and tuvo we el have the privilegio, y privilege of nosotros you tuvimos el being privilegio the de que first usted haya step. sido el What we primero en saw haber there recibido. was the Lo que vimos president ahí assembling fue que el 32 presidente governors reunió from a all the 32 states of Mexico, gobernadores de todos los estados de the México, largest assembly of la junta más parliamentarians, grande de and parlamentarios almost the y entire de cabinet, casi todo el and have them gabinete sign in completo, y les front hizo of us firmar the enfrente de national nosotros agreement for un the trato year of nacional tourism del año 2011. de turismo el David and 2011. I had the David y pleasure yo of tuvimos el joining placer de Gloria Guevara, unirnos a your Gloria wonderful Guevara, su minister, maravillosa and see ministra, how much you have para demonstrated leadership in ver this. cómo ha demostrado You, usted liderazgo en este are a aspecto. good example Usted es to un many, muy buen many ejemplo para heads of states, and we keep repeating this presidentes story. y So thank you for ministros, y being with seguimos us today, repitiendo and esta it was historia, a y muchísimas pleasure. gracias por estar aquí con nosotros hoy. A few Fue weeks ago, David un and I gusto. presented this Hace to 2 you semanas in le Mexico, presentamos esto a usted en in México, front of David the y yo, Mexican enfrente people. de la Now we'd like al to pueblo represent mexicano, y it ahora to queremos you in volver a front of the presentarle a usted international enfrente de business community la comunidad de of travel negocios and tourism. internacional de viaje y turismo. Thank you. Gracias. Thank you. So now, Gracias. every one of you Ahora, are cada part uno de of the ustedes son commitment parte for del the Year of Tourism compromiso in del Mexico año de today. turismo en No, México thank you. hoy. Thank you so Muchas much. gracias. Oh, but it's an honor for me. Es un honor para mí. Seriously, this letter and the Esta book carta for y el me libro para mí is, again, es de nuevo an additional responsibility una in order to responsabilidad promote adicional tourism for para Mexico. promover el Because turismo en I México, realize porque that yo me doy tourism cuenta means que el turismo jobs for young significa people, trabajos opportunities, para los jóvenes, the capability for oportunidades my country to preserve y la capacidad de our mi marvelous natural país de resources. mantener There is no better way to nuestros do so maravillosos than recursos promoting naturales. Y no hay mejor forma de hacer economic esto que el income for the promover people and at the ingresos same time to económicos promote para el pueblo, y a la the misma view vez and the visit to promover the natural resources, la the visita a archaeological los sites, the recursos historical naturales, museums, los the cities in museos Mexico. Thank you for that. And I have históricos, some ciudades. memory for Y that. tengo I want algún to recuerdo to aquí give you. también que quiero This is the darle a commitment of usted. Mexican people Es el and compromiso yourself, del pueblo for the mexicano y Year de of usted Tourism. para el año del Today turismo, we were at el Mexico día City. que So estuvimos thank aquí you. en That's México. for you, Así que es para Thank usted. you. Muchísimas for gracias. David. Y para David. For you as well. Para usted Thank you. también. Muchas gracias. Thank you.
Well, Mr. President, Señor on behalf Presidente, of the WTTC, of course, representando David WTTC, Scalzo, David Mr. Scalzo, Guevara, por supuesto, Taleb, Mr. Guevara, I want to thank you again queremos for coming agradecer una vez today. más por I haber know venido it hoy. was a big deal for you to Sé que do fue this, algo and we really, really appreciate importante para it. que usted haga esto Thank y you, muchísimo. Peter. Lo apreciamos mucho. Gracias, gracias, Peter. David, over to you. Always lovely to see you. David, Always. un gusto verlo.